Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio ya vamos a comenzar a ver un sintetizador que es todavía mucho más complejo. Ya vimos Toxic, que era de síntesis FM, pero les mencionaba que para mi gusto Citrus es todavía mucho más poderoso. Y es que Citrus es mucho más que un sintetizador de síntesis FM. De hecho, es tan complejo que lo voy a tener que dividir en dos partes. Ahora, con la complejidad también viene la flexibilidad. Por lo tanto, si bien va a costarles un poco de trabajo entenderlo, créanme que vale la pena porque una vez que lo logren, van a poder hacer prácticamente cualquier sonido que ustedes puedan imaginar. Muy bien, esta es la ventana principal de Citrus, Main, y luego tenemos los operadores, 6 operadores. Esto es similar a lo que veíamos en Toxic. Si no has visto el tutorial de Toxic, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Además, tenemos 3 filtros y una sección de efectos. Y tenemos esta matriz, es la matriz de modulación, muy parecido también a lo que vimos en Toxic, pero además de ser FM, también tenemos para modulación RM, que es Ring Modulation o modulación de anillo, que es una forma de amplitud modulada. Si tampoco sabes qué es esto, tienes que ver el video que te estoy dejando aquí arriba a la derecha, porque todos estos conceptos son básicos para que puedas aprovechar este sintetizador al 100%. Vamos a comenzar viendo unos cuantos presets. Ok, este es el que viene de forma predeterminada. Si dan clic derecho ahí en la parte de presets, podrán ver todas las categorías: arpa, bajo, campana, brass, chromatics. Vienen muchísimos. Y a ustedes, si ya están con la versión 20.5 o superior, ya les van a venir incluidos también estos presets extra, que es de Nucleon. Los míos, estos son unos que hice yo, estos hechos por Seamless y por Wise Labs. Muy bien, vamos a escuchar algunos cuantos. Esta es como una pequeña secuencia. Ok, aquí tenemos más. Vamos a escuchar unos cuantos bajos. Vamos a ver ahora campanas. También se pueden hacer pads bastante interesantes. Vamos a llegar en un momento. Se pueden hacer percusiones. Hay sonidos bastante cromáticos. Vamos a ver efectos especiales. Hay unos cuantos, guitarras, emulaciones de pianos, orquestales. Muy bien, y aquí están los pads. Hay unos que de verdad son bastante complejos. Vamos a ver también aquí, no sé, pianos. Plugs, cuerdas, la verdad es que hay bastante. Aquí pues ustedes pueden seguirlo checando. Incluso trae algunos que son carriers para vocoders, lo cual lo hace muy muy práctico. Pero bien, vamos a comenzar seleccionando este que dice Default para que nos cargue el sonido predeterminado, que es simplemente una onda senoidal. Para este tutorial, la primera parte, vamos a ver la sección de la pestaña Main, que es todo lo que estamos viendo aquí, y cómo es que funcionan los operadores, ¿ok? Ya en la segunda parte vamos a estar viendo toda la matriz de modulación, los filtros y los efectos. Muy bien, entonces tenemos primero aquí esta pestaña que es la principal. Tenemos este que es el control general de volumen de todo el sonido. Tenemos este que nos va a permitir controlar la cantidad de LFO que esté aplicado en los operadores. Es decir, tiene que haber un LFO activo en algunos de los operadores para que esto tenga algún efecto. Por ejemplo, si en el operador número 1 yo estoy activando aquí el articulador para el volumen y activo el LFO, por ejemplo, vamos a ver esto en un momento más a detalle. Ok.
Ahí está. Y con este LFO yo puedo decidir qué tanto quiero que lo afecte. Si es más 100% o menos 100%. Es como una forma bastante rápida de poder modular los LFO que tenemos activos. Y luego con este, todo el pitch de todo el sonido, todos los operadores, los podemos mover hacia arriba o hacia abajo. 2 octavas, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Luego tenemos estas que son multiplicadores de las envolventes. Y es la envolvente de volumen y la envolvente del filtro. De igual forma, tiene que estar activa una envolvente para que esto tenga algún efecto. Voy a activar en el operador número 1 ahora una envolvente de volumen para ejemplificarlo. Ok, ahí entonces está el valor en medio, el ataque, es decir, que esta porción de la envolvente la va a dejar exactamente igual. En cambio, si yo comienzo a moverlo hacia arriba o hacia abajo, lo va a multiplicar o lo va a dividir. Por ejemplo, ahí vemos que tarda un poquito en empezar el sonido. Si yo lo bajo, está dividiendo el ataque y suena prácticamente como si el ataque fuera 0. En cambio, si lo muevo hacia arriba, lo está alargando más, está haciendo que esa parte de la envolvente sea más larga. Esto es para el volumen y es para las envolventes de volumen activas en todo el sintetizador, y esta es también para multiplicarlo por las envolventes de filtro que estén activas en todo el sintetizador. Si no sabes lo que son las envolventes, aquí arriba a la derecha te voy a dejar el video para que puedas entender todavía mucho más de qué estamos hablando. Luego tenemos esta sección que es el unisono. El unisono lo que hace es que te va a generar copias de cada una de las formas de onda que tú estás oprimiendo cada vez que tocas una nota. Así, por ejemplo, en este instante, voy a dejarlo así, estoy generando una onda senoidal y solamente es una voz. Yo puedo seleccionar entonces que para cada tecla que oprima sean esta cantidad de voces. Por ejemplo, en este caso 9 es el máximo. ¿Ok? Este unisono se está aplicando después de toda la sección de filtros y todo lo que está saliendo ya en la parte de out. Ahora, si yo activo este que dice Unison, significa que el unisono se va a estar aplicando antes de entrar a la sección de filtros, lo que nos va a llevar a estar aprovechando un poco más el uso del CPU. En sonidos que ya son un poquito más complicados es donde se va a notar la diferencia del consumo del CPU. Y hay que tener en cuenta que este unisono, como lo está aplicando directamente antes de filtrar, no tiene espacio estéreo. Suena como si fuera monofónico. Luego tenemos los controles del unisono. Este es el panorama de las voces que está copiando. Este es el volumen del efecto que le estamos aplicando. Luego tenemos la desafinación de las voces. Mientras más abajo esté, la afinación es más cercana, por lo tanto suena como si estuviera más fuerte también. Luego tenemos esta que dice SB, es la abreviación de sub, es decir, para las voces va a generar una copia que está una octava abajo, lo que nos va a dar como que un poco más de cuerpo. Podemos ver aquí cómo aparece. Y conforme le voy subiendo el volumen, pues también se va a notar más la presencia de ese sub. Luego tenemos este que dice Unison Phase. Esto lo que nos va a permitir controlar es la posición de las fases de cada una de las voces. Si yo lo coloco completamente hasta abajo, todas las voces siempre van a estar comenzando en la misma fase. De tal forma que cada vez que doy clic o toco una nota, todas comienzan y se nota ese efecto como tipo block. En cambio, cuando lo subo, la fase de cada una de las voces se comienza a desplazar y esto va a permitir que suene como más suave, más abierto. De hecho, lo podemos analizar un poco aquí. Ahí está completamente abierto en estéreo. Y aquí lo podemos ver como es un poco más centrado.
Luego tenemos este que es para cambiar las envolventes. Para cada una de las voces, si yo tengo activa, por ejemplo, aquí una envolvente de volumen, cada una de las voces es como si estuviéramos multiplicando los operadores. Así que cuando hay envolventes activas, si yo subo esto, va a meterle un poco de aleatoriedad a cada una de esas fases. De tal manera que no siempre suene igual. Es como para meter pequeñas imperfecciones que va a hacer que suene más análogo. Muy bien, si ustedes quieren seleccionar algunos de estos ajustes de forma predeterminada y no estar moviéndolos manualmente, pueden irse aquí a esta sección y van a encontrar algunos de los presets. Por ejemplo, aquí viene efectos, unison, y pueden seleccionar si quieren, por ejemplo, la forma predeterminada, ese que es detune, pueden seleccionar, no sé, estéreo, y algunos otros presets que les van a funcionar. Y también podemos cambiar por las formas de distribución, es decir, cómo está creando esas voces y cómo las está separando. Ahí las está haciendo exactamente igual que la original. Ahí la hace con un poquito más de variación. Ahí estoy poniendo un poco más para que se note. Y podemos cambiar por el uniforme y este que es difuminado. Con algún tipo de sonido puede que funcione más un tipo de distribución que otro. Por ejemplo, los uniformes para sonidos que son un poquito más consistentes, como bajos o tal vez leads. Y los otros que son blurred puede que funcionen mejor con sonidos como efectos especiales o pads. Pero bueno, de forma predeterminada está cargado el default. Bien, esto es la parte entonces del unisono. Vamos a ver ahora el quality. Esto dependerá mucho de su poder de procesamiento de su CPU. Voy a bajar un poquito el volumen aquí. Muy bien, esto es para solucionar un problema con la calidad del audio. Tenemos dos columnas, esta es la de draft y la de render. Esto se activa automáticamente cuando nosotros estamos renderizando y esto es en tiempo real. Muy bien, ¿qué es lo que hace? Voy a tocar una nota más o menos aguda. Es un diente de sierra y podemos ver aquí cuáles son sus componentes armónicas. Sin embargo, en medio podemos ver que también existen algunas frecuencias y que está ahí en morado y eso no debería existir. Y cuando yo comienzo a tocar notas cada vez más agudas, se empieza a escuchar incluso aquí como alguna vibración medio extraña. Por ejemplo, ahí en esa nota que es muy aguda, notamos que está sonando como si hubiera una vibración aquí, como si fuera un LFO. Por ejemplo, esta nota es muy aguda. Esta es su fundamental y sin embargo, por debajo hay mucho ruido. En las notas graves no se nota tanto, aunque existe. Y en las agudas es cuando ya se vuelve más grave. Así que esto, cuando tú lo renderizas, se activa. Voy a ponerlo exactamente igual que el render 8X. Así es como va a sonar cuando se exporte. Y así es como lo estamos escuchando en este momento. Es bastante diferente. Y le podemos aumentar hasta 64X. Lo cual nos va a dar un sonido muy pero muy limpio. Muy bien, así que si quieren tener un poquito de una idea de cómo va a sonar cuando se exporte, simplemente colóquenlo en la misma cantidad que tengan aquí en el render. Y el render, pues bueno, este lo pueden poner tan alto como quieran, porque no les va a consumir CPU, simplemente va a tardar un poco más en exportar, pero su sonido va a ser muy muy limpio. Y estos dos botones son simplemente para que también las envolventes se vuelvan más precisas. Muy bien, a este fenómeno se le conoce como aliasing. Si quieren ver más sobre esto, déjenme un comentario para que haga un video explicando por qué se genera y cómo solucionarlo con otros sintetizadores. Luego vamos a ir a la sección de aquí abajo. Son algunas opciones interesantes. Por ejemplo, tenemos este que dice Random. El Random lo que nos permite es poder de manera rápida activar y desactivar dentro de los articuladores la sección de Random. ¿Ok? Así
Esto, bueno, es muy importante que también ya lo hayan visto. La parte de articuladores fue el principio del curso de FL Studio Avanzado. Se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha porque no voy a entrar a explicar todo esto en detalle porque ya lo vimos. Pero bueno, voy a entrar aquí. Voy a seleccionar, por ejemplo, el pitch. Voy a activar el random y voy a hacer esto. De tal forma, cada vez que yo oprimo la misma nota, el pitch toma valores al azar. En cuanto yo apago este botón, es como si hubiera desactivado esta fuente de modulación dentro de todos los articuladores. De esa manera podemos ver como que rápidamente el intercambio entre el random, si es que lo activaron, y la versión perfecta, que no va a tener esas pequeñas imperfecciones. Ok, así que vamos a regresarlo a su posición original. Voy a darle aquí el default. Bien, esto es lo que hace el random. Luego tenemos MonoKey. MonoKey también nos va a ayudar a poder ahorrar CPU. Lo que pasa es que si yo tengo, por ejemplo, un sonido, como por ejemplo un pad, y tiene una caída muy larga, en cuanto yo vuelvo a tocar la misma nota, por ejemplo aquí do, y el MonoKey está desactivado, se van encimando. Pueden escuchar ahí cómo se van sumando. Y cuando yo tengo MonoKey, aunque todavía esté el release de la nota anterior, si lo vuelvo a oprimir, pueden ver cómo lo está silenciando. El comportamiento del sonido pues va a depender mucho de la programación que ustedes hayan hecho en el release. Básicamente esto les va a ayudar entonces a tener un mejor consumo de CPU. Luego este que tenemos es Global Pitch. El Global Pitch lo que va a hacer es que todo lo que yo tenga activo como modulación del pitch del operador número 1 lo va a aplicar exactamente igual a los demás operadores. Así si por ejemplo yo tengo activa esta envolvente de pitch, es como si esta envolvente de pitch estuviera siendo también aplicada al resto de los operadores. Independientemente de que los otros operadores tengan también activo alguna modificación de pitch, esta va a ser como que su base y sobre esta base se aplicarían o se sumarían las otras modificaciones de pitch del resto de los operadores. Muy bien, al siguiente es este que dice Center. Center nos va a permitir que hay algunos sonidos que cuando tú los estás tocando, dependiendo de lo que hayas hecho, aquí podemos ver que existe un centro, que es el punto de crossover. En algunos sonidos, este punto de crossover puede que esté movido hacia arriba o hacia abajo, así que Center nos va a permitir regresarlo a donde le corresponde. Luego tenemos este botón que es para solucionar el fenómeno de Gibbs. Aquí también es algo muy interesante. El fenómeno de Gibbs es algo que pasa cuando las formas de onda tienen estos cambios, líneas verticales, prácticamente cambios instantáneos. Ejemplos de ellos son el diente de sierra. Porque bueno, aquí no estamos viendo las líneas, pero realmente ¿qué es lo que pasa? Está llegando hacia abajo y luego regresa de golpe hasta arriba. Lo mismo en formas de onda cuadradas o rectangulares. Donde más se nota en este caso podría, para el ejemplo, voy a utilizar esta onda cuadrada. Ok, y cuando yo activo este botón, el de Gibbs, van a ver cómo se suaviza en alguna manera la parte de arriba. Voy a tocar una nota donde se note mejor. De hecho aquí podemos verlo. He convertido esto en armónicos. En momentos les voy a explicar. Y es que cuando hay más armónicos, cada vez que se acerca a estos puntos de cambios instantáneos, hay como unos ligeros piquitos. Entonces, este botón nos ayuda a limpiar eso que se está generando ahí. Luego tenemos este que dice Soften. Esto lo que nos va a permitir es que si tenemos una envolvente activa que tiene un ataque demasiado intenso, lo va a suavizar cuando las notas también son más suaves. Es decir, depende del velocity. Voy a cambiar, por ejemplo, otra vez aquí a la forma de onda senoidal. Podemos ver que cada vez que toco una nota aparece como que esta pequeña línea de frecuencias y aparecen a todos los niveles de velocity. Cuando yo le pongo el soften,
Es como si estuviera metiendo un pequeño ataque para eliminar ese transitorio o ese tipo de ruidito que aparece al inicio. Luego tenemos esta sección, es un filtro paramétrico de 3 bandas, igual al de FL Studio. Aquí pues no hay mucho más que decir. Podemos mover los decibeles de cada una de las 3 bandas, podemos cambiar la frecuencia, el ancho de banda y también cambiar entre las 3 formas de onda que tenemos, que es el low shelf, el campana y el high shelf. Y podemos seleccionar en dónde se está aplicando el ecualizador, si está apagado, si se está aplicando tanto a la salida como a los efectos, si se está aplicando solo a la salida o si se está aplicando solo a la parte de efectos. Luego tenemos esta sección que es de modulación. Nosotros dentro de los operadores podemos asignar que las perillas X y Y controlen algo de los operadores. Puede ser la cantidad de modulación, de resonancia, pueden ser varias cosas. De tal forma que en la pestaña principal yo puedo controlar todo eso al mismo tiempo. Es lo que podría considerarse como controles macros. Y esta es la modulación por si queremos suavizarlo, lo dejamos encendido. O si queremos que el cambio sea instantáneo, lo dejamos apagado. Y aquí abajo, pues bueno, se puede escribir un poco. Si es que estás diseñando algo y quieres poner algún tip. O incluso los presets te pueden dar algún tip de qué es lo que hacen las perillas X y Y. Por ejemplo, en este caso, la perilla X dice que está ajustando el corte del filtro. Y cada uno de los presets puede que haga cosas diferentes. Muy bien, vamos a regresar otra vez al predeterminado y con eso estamos cubriendo toda la parte principal. Esta sección es la matriz de modulación, pero la vamos a dejar más adelante y vamos a ver rápidamente los operadores. Esto es ya mucho más rápido y tenemos entonces 6. Los 6 son idénticos, con el hecho de que entendamos uno, los demás es igual. Tenemos este que va a ser el dibujo de nuestra forma de onda. Podemos seleccionar aquí con clic derecho para ver algunas de las formas básicas como el cuadrado, diente de sierra, triángulo, senoidal. Y esta opción la vamos a ver en un momento más. Aquí podemos también seleccionar para transformar entre algunas de las formas básicas. Empezamos por la senoidal, triángulo. Voy a bajar un poco el volumen. Diente de sierra, cuadrada y rectangular. Además podemos hacer transformaciones de las formas de ondas con estos botones. Por ejemplo, quedarnos solo con la fase positiva, hacerlo la mitad de ciclo, tomar la fase negativa y convertirla a positiva. Son algunas transformaciones. Luego tenemos este que dice tensión. Lo que nos va a permitir es que las curvas las hagamos más rectas, ya sea en una fase o en la otra. Luego tenemos esta parte que es skew. Lo que va a hacer es como que aplastar la forma de onda. Él está aplastando hacia el centro. Después tenemos este que dice Scene Shaper. Lo que va a hacer es tratar de que lo que sea que nosotros tengamos acá lo va a convertir en ondas senoidales. Luego tenemos este que es un prefiltro. Esto lo que nos va a permitir es ir quitando armónicos que están arriba para ir suavizando la forma de onda. Por ejemplo, quitamos el triángulo, le aplicamos el filtro y le está quitando los armónicos superiores. Si no sabes de qué te estoy hablando o qué me refiero con esto de armónicos, esto es parte de la síntesis aditiva. No, esto ya no es tanto de FM. Es una síntesis más compleja que si quieres entenderla tienes que ver el video que te voy a dejar aquí arriba a la derecha. Luego tenemos esta que es una combinación con ruido blanco. Cuando estamos al 100% escuchamos únicamente ruido blanco. Luego tenemos acá esta parte que dice The Click. El The Click es este botón. Bueno, Center hace lo mismo que habíamos visto en la principal. Este botón nos quita el DC Offset, pero solamente por operador. El The Click es que hay algunos sonidos que tienen precisamente como que este ataque medio raro. Puede aparecer cuando estamos moviendo la fase, por ejemplo. Y hay una interacción entre los sonidos. Al poner el The Click, pueden escucharlo. Este es el click. Y ahí se lo estoy quitando. Muy bien, luego tenemos este que dice Band Limit. Esto igual simplemente es por si tenemos una forma de onda que es demasiado exagerada.
Pueden ver como con el band limit estoy limitando el número de armónicos para que no suene tan sucio. Ok, luego tenemos este botón que dice plug, lo que nos va a permitir es hacer un tipo de análisis especial sobre esta forma de onda para convertirlo en un plug. Lo que hace es que deja pasar ligeramente algunas de las frecuencias más altas y inmediatamente se cierra como si fuera un filtro paso bajo. Hay que tener cuidado cuando activen esto porque al hacerlo ya no podemos entrar a la modulación de FM ni de RM. Luego tenemos toda esta parte de aquí abajo. Todo esto son articuladores, como ya hemos dicho, ya lo había explicado. Podemos modular mediante los articuladores el panorama, el volumen, la cantidad de modulación que esté siendo aplicada en la matriz, el pitch, la fase, el damp. El damp es lo que se está aplicando cuando encendemos el filtro. Podemos, de hecho damp significa como que suavizar, entonces suavizamos y con esto podemos elegir qué tanto se va a estar suavizando, ¿no? Por ejemplo, ahí la cantidad de damp está siendo aplicada de forma predeterminada con key mapping. Y tenemos luego esta que es la perilla del, la pestaña del oscilador. Esta es muy interesante porque aquí podemos nosotros generar la forma de onda que nosotros queramos, no solamente la básica. Y algo aquí interesante es que esto ya es un poco de síntesis aditiva. Les mencionaba que existe aquí esta opción donde doy clic derecho, selecciono las formas básicas o esta que dice convertir a armónicos senoidales. Cuando yo le doy aquí, la forma de onda que haya generado la va a convertir en puros armónicos de ondas senoidales para reconstruir esa misma forma de onda y que yo tenga más control. Esto que vemos aquí en las esquinas, que cuando hacen las líneas rectas y se comienza como que a oscilar antes de hacer el cambio, ese era el fenómeno de Gibbs que te quitamos con este botón. Y de hecho aquí mismo, en la parte de abajo, podemos ver algunas opciones que son únicas para este editor. Y podemos quitarlo. Por ejemplo, aquí dice quitar el fenómeno de Gibbs. Pongan mucha atención como esto de aquí de las esquinas se suaviza y como de hecho las frecuencias también superiores van a desaparecer. Aquí pueden ver cómo se volvió más suave la curva y ya no suena tan áspero. ¿Ok? Cuando yo doy clic a cada una de estas barras verticales, realmente lo que yo estoy controlando es el volumen de los armónicos y la parte de aquí abajo es la fase de ese armónico. Para que lo veamos más claro, voy a tener aquí una onda senoidal y aquí yo puedo cambiar el volumen de esa onda senoidal y con este la fase. De tal forma que si yo lo dejara así, no estoy escuchando nada porque no hay absolutamente nada encendido. Y cada vez que yo doy clic, voy agregando más ondas senoidales. Podemos dar el clic sostenido, arrastramos y hacemos el dibujo. Podemos suavizarla para que las transiciones no sean tan abruptas. Podemos dar el clic varias veces y va suavizando. Y aquí tenemos más opciones, como analizar alguna onda que nosotros podemos cargar, podemos exportarla si es que ya nos gustó esta forma de onda y la queremos usar después. Podemos hacer que los armónicos no se muevan del momento en el que están. Por ejemplo, si le doy all, quedan bloqueados, aunque yo de clic ya no puedo hacer nada más. O podemos a lo mejor solamente dejar bloqueados los que son impares, los números impares, o al revés, también los números que son impares. Esto es para que se hagan ediciones en verdad muy precisas en las formas de onda. Pueden hacer cosas de verdad muy interesantes. Aquí entre otras de las opciones es que bueno, podemos mover todos los armónicos, una octava arriba, una octava abajo. Dependiendo de los armónicos que haya es la cantidad que los va a mover. Se puede mover solamente un armónico a la izquierda, un armónico a la derecha. Podemos aquí hacer suavizado duro. Perdón, este es suave, este es el duro, lo que mencionaba del fenómeno de Gibbs. Este es para resetear las fases. Por ejemplo, si aquí nosotros ya hicimos algunos cambios y no nos gustó, le damos en Reset Faces y todas las voy a poner a 0. O podemos hacer al azar todas las fases.
Esa es una de las partes más poderosas de Citrus. Voy a regresarme aquí a la forma predeterminada. Ahí está. Y podemos recorrernos para ver la cantidad. Ahí está disponible de armónicos para poderlo modificar. Esta forma de onda, si yo doy clic aquí cuando estoy justo en esta pestaña, esta forma de onda yo lo puedo arrastrar y la puedo utilizar en algunos otros sintetizadores. En el pasado les mencionaba que Toxic me permite hacer eso. Si yo lo reinicio, ahí está, puedo yo arrastrarlo y lo suelto aquí en Toxic. Y ahora Toxic tiene ya esa forma de onda que podemos utilizar. Voy a hacer, no sé, algo aquí raro. Por ejemplo, esto. Lo arrastro y lo puedo soltar acá. Y aquí Toxic. Puedo usar esa forma de onda. Pueden darse cuenta, suena prácticamente idéntico. Con lo cual le estamos dando todavía mucha más vida a Toxic. Y esto no solamente con Toxic, también lo pueden jalar directamente como un sample. O también si tienen un 3X Oscillator, un amado 3X Oscillator, lo pueden arrastrar directamente al 3X y seleccionar este botón para hacer uso de esa forma de onda que acabamos de importar. Ok, y bueno, ya estaremos hablando de todavía muchas más cosas. Y esto también se puede importar dentro de Harmor, que es otro sintetizador que vamos a ver más adelante. Otra de las cosas interesantes dentro de los articuladores es que únicamente dentro de algunos sintetizadores viene esta que dice Uni, es de Unison Index Mapping, es decir, si tienes el Unison activo, tú puedes seleccionar para cada una de las voces cómo quieres que se comporte. En este caso, por ejemplo, estoy en el pitch. Es decir, para cada una de las voces del unisono yo puedo controlar su pitch. Por ejemplo, hago algo como esto. Estoy cambiando cada una de esas voces, aunque solamente oprima la nota Do. Sus copias tienen pitch diferentes. Esto es muy muy interesante. Y ya que estamos aquí dentro de la parte del pitch y del unison, vamos a complementar con este botón que faltó explicar, que es el portamento. Cuando tenemos dentro de un operador, y en concreto del operador número 1, activa una envolvente de pitch, yo puedo tener esto así normal. Vamos a ver cómo la envolvente está siguiendo el pitch. Y si yo lo pongo completamente plano, el pitch se está manteniendo igual. Pero en cuanto yo enciendo el portamento, la distancia que hay desde este punto hasta acá, es decir, el ataque, va a determinar el tiempo que tarda la nota en cambiar a otra con su portamento. Esto es un control adicional a lo que de por sí ya tenemos dentro de FL Studio en la sección aquí de Miscellaneous Functions, que es también este otro portamento. ¿Okay? Es una función adicional que nosotros disponemos dentro de Citrus. Por ejemplo, aquí. Ahí podemos ver que aquí el tiempo de portamento es muy corto. Y si yo lo extiendo, va a ser más largo. Okay, es simplemente para complementar la parte de la pestaña Main. Y esta es como que también una de las partes que a muchos se les dificulta cuando están empezando a utilizar Citrus. Y es que en Citrus, aparte de la ventana principal donde podemos mover el pitch en semitonos arriba y abajo, en los operadores eso no es posible, viene expresado de forma diferente. Tenemos estas dos. Esta es para mover directamente en Hertz el tono de lo que nosotros estamos modificando. Y este es una frecuencia, es la frecuencia, pero se está manejando de una forma matemática. Normalmente viene como un número 2. Y para poder subir o bajar octavas yo tengo que multiplicar o dividir entre 2. De tal manera que si por ejemplo yo quiero subir una octava este operador, tendría que multiplicar esto por 2. Es decir, tendría que ser a 4. O si lo quiero, por ejemplo, estoy en 2 y lo quiero bajar una octava, lo tengo que dividir entre 2, es decir, a 1. O lo puedo bajar más, a 0.5. Todavía aún más, a 0.2, 2500. Muy bien, y
De esta manera yo puedo ir bajando de octavas y también subiendo de octavas. En este caso sería a 4, luego por 2, 8, luego 16, 32 y hasta 64. Esto ya es tan agudo que ya ni se alcanza a escuchar. De esta manera tenemos aproximadamente como 5 octavas hacia arriba y 5 octavas hacia abajo. Ahora, si yo lo dejo esto en 0, no se va a escuchar nada, porque no hay una relación de frecuencia, a menos que yo suba este, por ejemplo. Si yo lo pongo, no sé, aquí en 100, me estaría generando una onda con exactamente 100 Hz de frecuencia. Sin importar cuál nota prima, todas me van a generar el tono de 100 Hz de frecuencia. Ahora, si yo tengo aquí activado el Frequency Ratio y además yo le muevo aquí en Hz, esta frecuencia se la va a estar sumando a lo que ya esté acá. Entonces aquí estoy tocando una nota y tiene 260 Hz. Yo le subo ahí 20 y ahí estamos en 280 Hz. Se los está sumando. Muy bien, luego tenemos esta segunda fila de controles. Este dice fase. Muy parecido a lo que habíamos visto con el unisono. Yo voy a tomar mi forma de onda y al mover la fase voy a seleccionar cómo está empezando este oscilador. Es muy parecido a lo que veíamos aquí y yo le cambiaba la fase. Por ejemplo, si yo le muevo la perilla hasta acá, es probable que sea, no sé, así. Lo muevo acá y es así. Es solamente por dar un ejemplo. Y podemos hacer que la posición de la fase sea global, que siempre esté oscilando. Esto funciona muy bien cuando tenemos el unison activo. Por ejemplo, ahí tengo una onda diente de sierra. Y si tengo 9 voces y toco una nota, se escucha ahí como con ese pequeño efecto de plug, que era lo que pasaba cuando esta perilla estaba hasta abajo. Pero si yo activo el global, cada una de las voces tiene una fase diferente, por lo tanto no suena como a plug. Ok, eso es lo que hace esta perilla de fase y el botón de global. Y luego tenemos esta otra sección donde nos va a permitir delimitar el rango que tienen los LFO y las envolventes de los articuladores. De nueva cuenta, utilizando el pitch como efecto. Ahí lo estoy modulando con la envolvente. Y si yo aquí le muevo, este P es del pitch envelope. Normalmente está aquí en 12 semitonos, es decir, a partir de la línea central hay 12 semitonos hacia arriba y 12 hacia abajo. Si yo lo pongo en 0, básicamente no se está moviendo. O lo puedo poner ahí, por ejemplo, en 200 céntimos. Serían 2 semitonos hacia arriba y 2 hacia abajo. O lo podemos poner al máximo. En este caso serían 4.800 céntimos. Es decir, 4 octavas hacia arriba y 4 hacia abajo. Muy bien. Y de la misma manera funciona para el volumen. De hecho, si yo pongo aquí el volumen en 0, ya no estoy escuchando nada. Y si lo pongo hacia la derecha es menos 100. Es decir, estamos invirtiendo la fase. Pueden ver aquí el dibujo. El diente de sierra va hacia arriba y cae. Y cuando yo lo muevo hacia el otro lado, empieza desde arriba, cae y sube de golpe. Muy bien. Y bueno, esos son todos los controles de la pestaña principal y de los operadores. Yo sé que fue mucha información. De hecho, aquí, bueno, ya para explicar esto también es parte de los articuladores. Enciendes la envolvente o la fuente de modulación que sea que estés utilizando. Y estos hacen las funciones de multiplicar o dividir sin cambiar la forma del envolvente. Es exactamente lo mismo que hemos visto aquí en la pestaña principal. Ok, eso es lo que hace. Podemos ponerlo en sincronía con el tempo de forma global y todas las opciones del resto de los operadores, incluidos insertar con clic derecho, editar y bueno, todo lo demás. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. El video ya es de por sí bastante largo. Todavía falta entender la matriz FM, RM, cómo es que se rutea, cómo se pueden hacer las modulaciones y también utilizar los articuladores para controlar la cantidad de modulación. Vamos a ver todavía los diferentes filtros, los efectos y con eso
estaremos cubriendo bastante de cómo es que se utiliza Citrus. Espero que les haya gustado este video, no se haya hecho demasiado largo. Si les gustaría que el video fuera más corto, déjenmelo en los comentarios para ver si más adelante hago un curso donde los videos sean pues más pequeñitos, ¿no? Y poder atacar cada cosa y no se haga tan tedioso. Si les gustó este video, déjenme un comentario, un like, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima.